Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al sector o el país donde nos estén mirando. Profesor Maximiliano, ¿cómo está? Muy bien, don Samuel, hoy aquí listos, preparados para comunicar algo sobre la astronomía y en este gran programa Ciudad Bolívar mira las estrellas. Bueno, Es bien interesante, don Samuel, usted dirá, ¿qué comentamos, qué charlamos? recuerde que el programa va de media hora, ¿sí? Para Sí, que señor, estemos pendientes de eso. O sea, a las 9:30 debemos estar terminando la primera parte. hágale pues. Bueno, ¿de qué va a hablar hoy, profesor? Bueno, hoy vamos a hablar de esa gran luna que tuvimos el día 25 de enero, la luna del lobo. Espectacular. Desgraciadamente, pues tuvimos los problemas del humo de los incendios de los cerros orientales que nos opacaron muchas imágenes de esa luna tan preciosa que estábamos y queríamos observar y tomar fotografías. Nuestro astro rey, el sol, eh, y con esa luna alumbrándola de esa manera, era increíble ver ese fenómeno astronómico que nos ha venido acompañando la luna gran parte de la mañana, saliendo sobre las 7:30, 8 de la noche, y iluminando esa bóveda celeste y entusiasmando a todo el mundo para que la gente tenga esperanza. En este año 2024, nuestra primera luna llena nos daba muchas esperanzas de continuar haciendo el esfuerzo por mejorar la vida, mejorar la calidad de vida de todos los colombianos y, ¿por qué no, de todo el planeta? Asombrándonos con esos grandes resultados que se nos muestran en la bóveda celeste, acompañado obviamente por la constelación de Orión, y estaba también Gemini con sus dos estrellas brillantes, Castor y Pollux, y obviamente no podía dejar sin hablar de Sirius, de la del gran perro, el perro cazador. Y ver esto es asombroso para la gente. Ver las Pleiades, ver a Perseo alargando su mano para alcanzar las siete vírgenes, ese nacimiento de estrellas que tenemos en el firmamento, que está tan lejos de nosotros, pero se puede ver con los telescopios y sobre todo entusiasmar a la gente, el amor, ver pasar esos satélites, ver alguna estrella fugaz, una que otra. Eso es grandioso dentro del campo de la ciencia. A mí me parece que no podemos perder esa capacidad de innovación, esa capacidad de asombro de los niños, niñas y jóvenes, que obviamente juegan un papel importantísimo para el futuro de nuestro país. Y gracias que tenemos su colaboración con la emisora hojarradio.com.co, una emisora que ha prestado sus buenos oficios para comunicar el campo científico, el campo ambiental, y por qué no, para llamar a la reflexión a todos los citadinos. Nuestra localidad de Ciudad Bolívar es una localidad pujante, localidad con muchas personas que tienen capacidades, que tienen formaciones profesionales, que se desempeñan en muchos oficios, y cómo es de hermoso ver allá en los martes y los jueves, ver a nuestros niños, niñas y jóvenes ahondar por el campo científico, ahondar por la ciencia, ahondar por aprender muchas cosas interesantes para sacar nuestro país adelante. Yo sé que todo lo podemos hacer, es poner nuestro granito de arena, y es a través de la educación y la ciencia. Obviamente la tecnología también juega un papel importante. Me asombraba mucho que hubieran mandado con los cohetes SpaceX, hubieran mandado tres grandes científicos a la Estación Espacial Internacional con células canceríferas para hacer unos tratamientos, para buscarle la solución a esta enfermedad que tantos hogares ha dejado tristes y a tantas personas les ha, les ha causado tantos dolores
y obviamente la gente muere con mucha penalidad, con mucho sufrimiento. Pero poner en el espacio, en la estación espacial, en ingravidez, para hacer esos estudios y esas investigaciones, pues ese es un paso más de los seres humanos por los seres humanos para solucionar algunos problemas. Yo siempre digo que una función de un maestro no es instruir, no es llenar un cerebro de datos y de datos y de datos, pero es llenarlo del entusiasmo por la ciencia, el amor por descubrir, por indagar. Y lo más interesante de todo este proceso es la pregunta, la capacidad que deben tener nuestros chicos para hacerse preguntas muy relevantes. Aquí el problema no son las respuestas, el problema son las preguntas que de antes de Cristo, Ptolomeo, mismo Galileo Galilei, obviamente Bruno de Tarso, Copérnico y mujeres que se hicieron muchas preguntas en esa época y que perdieron la vida por ir en contra de algunos principios religiosos o por ir en contra de algunos pensamientos de los que mandaban. Pero el mundo se ha convertido en eso, de que alguien busque el problema, que alguien construya y cree el caos. Y hay algo muy bonito y es el cuestionamiento. Cuestionar con razones. Cuestionar porque cuando uno se cuestiona, se construyen nuevas preguntas. Cuando uno se cuestiona de lo que hace diariamente, obviamente trata de buscar soluciones para hacerlo mejor y construir nuevas preguntas. A mí me parece que el cuestionamiento no es contra la persona, sino contra los pensamientos y los conceptos. No es contra el mismo ser humano. Yo puedo cuestionar una política, puedo cuestionar la ciencia, puedo cuestionar la filosofía, la interpretación, la mayéutica. Yo puedo cuestionar pues lo que yo considere de manera respetuosa, obviamente, sin ofender al otro y decir, hermano, no estoy de acuerdo con lo que usted piensa, porque a mí me parece que debería ser de otra manera. Y ahí es donde aparece una etapa tan importante que es la conciliación. Yo me puedo conciliar con el otro en el pensamiento, pero el hecho de que nos cuestionemos no significa que usted va a ser enemigo mío. Pero debo cuestionar cuando tengo debajo del brazo muchas posibles soluciones a lo que estoy cuestionando. O debo tener tesis, o debo tener, no sé, construcciones sociales, construcciones desde la gramática, desde la matemática, desde la física, desde la química, desde la astrofísica, desde la astronomía. Y ese cuestionamiento obviamente debe permitir que el ser humano crezca. En las historias de la astronomía, en los 65 años ya de la carrera espacial, pues Yuri Gagarin, el primer hombre ruso, el primer ser humano que se monta en un cohete y le da la vuelta a la Tierra, viaja por el espacio, luego va a Valentina, otra rusa, y se monta en otra nave y da vueltas por el espacio. Y uno se pregunta, oiga, se estaban cuestionando, no querían seguir pisando la Tierra, sino querían ver cómo se ve la Tierra desde afuera. Y porque tocaba comenzar, pero no podía entrar en esa criticidad que existe ahora. ¿Va a haber cambio climático? Eso es mentira. ¿Se va a cambiar el clima? Eso es mentira. ¿Va a haber el fenómeno del niño? Eso es mentira. Y aquí nos quedamos fue en una crítica destructiva y no constructiva. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Si se nos va a presentar el fenómeno del niño, ¿cómo vamos a cosechar agua? ¿Cómo hacemos que realmente el cipote nombre que le colocan a la Fuerza Aérea Colombiana, con el famoso nuevo nombre, la Fuerza Aeroespacial, con unos helicópteros viejos que tuvieron dificultad para poder llevar unas bolsas con agua y poderlas regar sobre los incendios forestales? O un avión Hércules que le faltaba un lubricante y cuando lo fueron a prender dijeron, pero si no tiene el lubricante, ¿cómo lo vamos a arrancar? Señor, eso es de cuestionar y de preguntar, bueno, ¿quién era el que tenía que hacerle mantenimiento preventivo a esas naves espaciales? Porque dicen que son la Fuerza Aeroespacial. Y cuando yo utilizo ese cipote nombre de aeroespacial, pues yo digo, güey, mi chica, son unas naves del otro mundo. ¿Y qué vimos? Los mismos poquitos helicópteros que seguramente que ahora que terminen las misiones, tocará volver a comprarles todos los repuestos porque hicieron un esfuerzo esas máquinas superhumano. Y entonces nos dicen que los bomberos de Bogotá, la defensa civil, la policía montada y los que van a pie y los soldados apagaron los incendios. ¿Quiere que le cuente una historia, don Samuel? Imagínate que los que apagaron el fuego arriba de los cerros orientales, yo no estoy diciendo que sí hubo ayuda, obviamente, fueron nuestros campesinos que hacían zanjas y le quitaban material a la fuerza de las llamas para que no se siguiera extinguiendo esa vaina. Y los campesinos fueron a la NASA, los campesinos fueron a la escuela. No, nuestro campesino tiene algo más interesante y tiene sabiduría. ¿Y la sabiduría de dónde la sacó? De trabajar todos los días el campo y ver el comportamiento de las plantas y ver la situación de los vientos y una serie de factores que deben asociarse ahí. Yo no estoy diciendo que las fuerzas militares y que no hicieron lo que tenían que hacer. Sí, pero fue la sabiduría la que nos permitió ayudar a pagar. Señor alcalde, usted debería darle gracias a nuestros campesinos de la parte alta de los cerros orientales. Y lo mismo pasó allá en el páramo. Ha sucedido eso. Y hoy me estaba alarmando mucho porque no solamente es el problema de Santurbán, que fue la matanza más criminal que puede haber hecho el ser humano en Colombia, y fue haber matado todos esos frailejones que llevaban más de 300, 400 y hasta 1000 años. Y mataron nuestros frailejones que son los que producen el agua. ¿Hasta dónde hemos llegado en la brutalidad de atentar contra el líquido vital del ser humano? Y estamos haciendo y estamos colocando todos los ejercicios matemáticos, de ciencia, de tecnología, de comunicaciones, para buscar un planeta lleno de agua y de bosques. ¿Para qué? Para irlos a incendiar, para irlos a acabar, para ir a hacer lo mismo que hemos y estamos haciendo con la Tierra. No nos damos cuenta, porque esto es una locura, es una terquedad humana, que estamos exterminando la vida humana. Estamos perdiendo el concepto de la humanidad. Estamos perdiendo la esencia de ser humanos. Y entonces ahora, ahora nos vamos a poner a llorar porque se quemó un búho y que se quemó no sé qué. Bueno, y los millones de insectos que se quemaron, que son los que hacen los sistemas ecológicos, las redes tróficas, que son los que protegen el suelo y hacen que los bioelementos y los biocompuestos puedan salir de nuevo para darle nutriente a las plantas, para producir frutas y producir la comida que necesitamos nosotros. O es que se quemó la mata de papa y entonces la papa ya salió y lo único que tengo que echarle es sal. No,
Eso hay unos ciclos biológicos que hay que respetar y los están desconociendo. Nadie habla de los millones y millones de hormigas, millones y millones de grillos, de saltamontes, de luciérnagas, de insectos que cumplen una función y por eso están en la Tierra. Y entonces nosotros estamos preocupados, sí, por la ufología, que es el de buscar naves espaciales, extraterrestres, ovnis, y la aparición de alguna raza de alienígenas para que nos venga a solucionar el problema, porque no pudimos solucionarlo nosotros. Y entonces ahora dicen, es que necesitamos tantos millones, es que necesitamos, porque mi amigo Petro da ese discurso de ayer de bastante peso, hablando sobre el holocausto ambiental por la quema y lo que está sucediendo con el Amazonas. Pero eso cuántas veces lo hemos visto. Tenemos fotografías satelitales cómo tumbaban los árboles. ¿Quién se preocupó por eso? ¿Ahorita? Cuando ya no tenemos agua. Duramos 3 años con el fenómeno de la niña y teníamos tanta agua que no sabíamos dónde meterla y se nos derrumbaban las carreteras, los ríos se salían del cauce, el río Magdalena, el río Cauca, el río San Juan, el río Orinoco, todos esos ríos, desde el satélite, desde la Estación Espacial Internacional, se tomaban las fotografías de todos esos ríos, cómo se desbordaban. Y mire el caso lamentable de nuestro río Magdalena. Ya lo puede usted ir a saltar, don Samuel. Ya no necesita nadar. Usted va y le pega un salto al río Magdalena porque ya está más seco que un berraco. Entonces yo solamente preguntaba y le mandé una carta y una solicitud al director de la CAR. Le dije, oiga, ¿y por qué si el río está tan seco no aprovechamos y lo drenamos? Le sacamos la arena, le hacemos más lecho al río para que cuando vengan las lluvias ese río vaya por su cauce. No, profesor, es que ahorita estamos es en el problema de que no tenemos agua. Entonces, hoy salió el genio. Yo no sé si este es de alguna tribu alienígena. Hoy salió la directora del acueducto a mandarnos un TikTok para decirnos que no gastemos tanta agua bañándonos los dientes, que no gastemos tanta agua bañándonos el cuerpo. Bueno, y señora directora de la empresa Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, ¿por qué no le habla al oído al señor alcalde para enviar a todos los chinos mientras un mes o mes y medio que vayan a la virtualidad para que no vayan a gastar las toneladas de agua a los colegios y que las señoras del aseo paren de gastar agua lavando los pisos, paren de gastar agua lavando las paredes y los vidrios, porque el agua que están gastando es muy alta. No he escuchado si van a cerrar los lavaderos de los carros. Me pregunto si los van a cerrar mientras pasa un poquito el efecto del fenómeno del niño. Entonces, cuando usted se encuentra con todas estas realidades, y yo hablo del cosmos y hablo de las estrellas, y hablo de las constelaciones, las nebulosas y los nacimientos de estrellas, el cinturón de Orión con las tres Marías, Anilara, Ditaria, Mitaca, y hablo de Ringer y Betelgeuse, y de Veratriz, y hablo de todas esas estrellas, y hablo de la estrella mimosa en la constelación de la Cruz del Sur. Entonces, el profesor ya no habla de los incendios, el profesor no habla de la actitud del ser humano, pero para eso necesitamos educación y ciencia, cosa que no tenemos en Colombia, ni educación ni ciencia. Aquí creen que educación es encerrar. Hoy tuve el primer experimento, don Samuel. Me dieron un curso con 47 niños entre los 11 y los 13 años. ¿Usted qué hace en un salón que escasamente caben 40 y toca ir a buscar pupitres en otro lado para poder llenar el salón, donde no se puede ni respirar? Y usted tiene que enseñarles matemáticas, inglés, español y un poco de asignaturas que no tienen sentido en este momento, don Samuel. ¿Qué es lo que tiene sentido en este momento?
movilizar esas masas de estudiantes para ayudar a limpiar los humedales, ayudar a limpiar las quebradas, ayudarle al río Tunjuelo, cambiarle la conducta para que no manden más residuos al relleno sanitario Doña Juana. Eso es lo que tenemos que hacer y sembrar frailejones allá en el páramo de Sumapaz y sembrar árboles nativos alrededor de todas las localidades para que el calor no se sienta tan grande, sino que haya mitigación del calor. Y la gente no habla de las corrientes de aire, porque es que tenemos un fenómeno también observable desde la Estación Espacial Internacional, y es que nuestros dos mares que nos bañan, el Pacífico y el Atlántico, uno debería estar más frío que el otro y ambos están igual de calientes. Entonces producen un fenómeno atmosférico tan grande que lo que hacen es evaporar más agua, aumentar la velocidad de los vientos y poner en riesgo con huracanes, con terremotos, con una serie de tormentas que Bogotá no tenía ni Colombia y las estamos sufriendo. Tarrones de grandes velocidades, estoy hablando de 100, 150 kilómetros por hora. Vientos que nosotros no teníamos así. Entonces me dice la señorita de un medio de comunicación que les gusta hacer ese tipo de debates y ayer hicieron un debate tan pobre, tan mediocre. Es que sí, venía el fenómeno del Niño y se nos iba a escasear el agua. Bueno, entonces, ¿dónde están los reservorios de agua? ¿O vamos a seguir utilizando el agua para prender bombillos? ¿O vamos a utilizar el agua para la vida? La vida, que es lo único que vale aquí. Aquí lo único que vale es la vida. Y así no suban porque lo más seguro es que ese gasto de todo ese billete, más la corrupción que debe haber ahí supongo, que entre la alcaldía y las fuerzas militares, supongo, esa corrupción, entonces ahora nos las van a cobrar a través de los servicios públicos. Entonces el próximo mes nos llega el recibo de la luz con el 30% más, el recibo del agua con un 20% más, y entonces nos van a decir que es un fenómeno, que es el fenómeno del Niño. Entonces, ¿dónde fue que previeron el fenómeno del Niño para no ser más pobre a los seres humanos o a los colombianos? Para no seguirnos teniendo en esas grandes filas y fronteras de la miseria, del hambre, de la descomposición social, de la necesidad. Y muchos de los que, supongo yo, que muchos que produjeron los incendios les pagaron para ir a echar gasolina y echarle candela al monte. ¿Será que volvió y nació Forero Fetecua, el que parcelaba y parceló toda Ciudad Bolívar, San Cristóbal y vendía lotes a diestra y siniestra? Bueno, aquí hay unas cosas para cuestionar y para preguntarnos qué vamos a hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí, estoy de acuerdo, hay que ahorrar agua, hay que gastar menos tiempo bañándonos, o bañes encima de un platón y utilice el agua para echársela a la taza, reutilice el agua de la lavadora, lave toda la ropa y tratemos de cambiar la lavadora. Yo propongo eso, y es decirle al gobierno, bájele los aranceles para que compremos lavadoras no de alta carga, no de 16 y 18 litros de agua, sino de 2 litros de agua con mayor velocidad de centrifugado para que las moléculas de agua se conviertan casi en vapor y entren en los tejidos y limpien la ropa. Ah, bueno, ahora hablemos de neveras, neveras de baja carga, nefrón, que no contaminan, no dañan la capa de ozono. Esas neveritas que son poco de neveras viejas, que eso andan con un motor atrás lleno de polvo y cucarachas, esa vaina ya hay que sacarlo, eso ya no nos sirve. Tenemos que utilizar ahorita las nuevas tecnologías con algo que se llama la lógica difusa, la manera como están los aviadores automáticos en los aviones que ya saben por dónde es la ruta y por dónde llegan, y mientras tanto el capitán descansa y duerme y saluda muy bien a la azafata más bonita.
Pero a mí me parece que hay que hacer cosas bien interesantes. Hay que proponerle al gobierno, hay que proponerle a los estudiantes, hay que proponerle a la persona que va caminando, pues, y decirle que hagamos uso racional. A mí me parece que hay un libro del doctor Carlos Moreno. Carlos Moreno escribió un libro, Los 15 kilómetros de felicidad, y Petro tocó un tema bien interesante en urbanismo, y es construir alrededor del agua. Y Bogotá tiene pues 4 ríos grandes. Entonces, con base en esos 4 ríos grandes, podemos construir ciudadelas donde esté el médico a menos de 15 kilómetros, donde estén los centros comerciales, donde estén los especialistas para tomar las fotografías, y no poner a un parroquiano que nace en Lucero Alto, que vaya y se tome una radiografía en la calle 220, para mamarse 3 y 4 horas en un bus, contaminando más la ciudad. ¿Y por qué no le traemos el especialista y lo ponemos en la puerta de la casa? Que a mí me parece que eso es pensar en ciudades autosostenibles. Entonces, ¿para qué viajamos al espacio? Pues para aprender a hacer cosas bien, aprender a hacer cosas interesantes y que los chicos de ahora sean innovadores, creativos. A mí me parece que no podemos seguir formando chinos para que llenen hojas de vida 1003 y le den un trabajito de mesero en un restaurante o para que pase un balde sin agua. No sé, hay que hacer cosas que la gente sea creativa, innovadora y que cree su propio proyecto de vida para que sienta el gusto. Yo me encontraba con una niña que me dijo, profe, no conseguí para la universidad. Y hice un emprendimiento. Le dije, ¿y cuál fue su emprendimiento? Digo, yo cojo fresas y las lleno de chocolate y estoy en un centro comercial y ahí estoy vendiendo, el centro comercial también gana y yo gano y ya estoy ahorrando para ir a la universidad. ¿Emprendimiento? Sí. ¿Se lo enseñó el colegio? No. El colegio no le enseñó ese emprendimiento porque el colegio estaba más preocupado que el chino resolviera una ecuación de segundo grado o que manejara el verbo to be o que se leyera un librito así no entienda nada. No, hay que hacer cosas que sean pertinentes y es preparar a las nuevas generaciones y a las generaciones actuales, prepararlos para las escuelas del futuro. ¿Y qué es una escuela del futuro? Pues es aquella escuela que toma los problemas que están en el entorno y hace parte de la solución. Esa es una escuela del futuro. Entonces, ya todo el conocimiento se centra, bueno, vamos a arreglar el humedal del Tunjo. Entonces, ¿cómo hacemos con el conocimiento para hacer bebederos para las aves? Para ayudarle a los animales y a las aves migratorias, para que no se llene de buchón, que no se llene de lenteja, que sea amigable, que toda la gente pueda ir y descansar, pero que no haga parte del problema de espantar las aves o cogerlas a piedra como hacen muchas personas. Parece que esto hay que trabajarlo de otra manera y hay que romper esa gran brecha. Y la brecha es que Colombia debe colocarse en la fila de los países que le apuestan a la educación y a la ciencia. Los países desarrollados que le han apuntado a la educación y a la ciencia son los países que son potencia. Los que no, pues estamos rezagados. Entonces nos vamos a Cabo Cañaveral a ver cómo salen los cohetes que hacen los gringos. O nos vamos para Houston a mirar cómo salen otros cohetes. Y entonces, señor general de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ¿qué carajo le pusieron ese nombre? ¿Van a hacer un satélite? ¿Van a hacer qué? ¿Un globo meteorológico? Ahora, yo aplaudo esa gran conquista de irse en ese barco que hicieron, aquí con tecnología colombiana, pero con asesoría gringa, para ir a la Antártida. Y entonces dice que llevan 10 años siguiendo allá a preguntarle a los españoletes y a preguntarle a otros científicos que haya qué es lo que están haciendo y ellos no hacen sino copiar. Pues eso lo puede hacer la inteligencia artificial. ChatGPT me puede decir a mí qué están haciendo esos berriondos científicos allá en la Antártida y no me voy a mamar todos esos millones para ir allá a aguantar frío y a venir a decir que soy un héroe que llevo 10 años preocupados por el cambio climático
¿Y qué estamos haciendo aquí por la gente de Santander? ¿Qué estamos haciendo acá por ese gran ministerio que siempre lo hemos pedido, que es el Ministerio del Agua? Un ministerio que cuide las microcuencas, que cuide los nacimientos de agua, que los foreste, que el Estado compre esas tierras y las llene de guauda, las llene de bambú, las llene de madre de agua, árboles nativos que mantienen el agua. Y tendríamos muchos reservorios y no estaríamos pensando si el cauce del río Magdalena o del río Cauca o del río Atrato o del río San Juan o del río Sinú o del río Orinoco tiene agua. Entonces Petro va a ir a hablar con Lula da Silva, el presidente de Brasil, para preguntarle si podemos gastar los 40 millones de dólares que le dieron en Dubái, ahorita en el COP28, a ver cuándo nos vamos a poner a sembrar árboles. Ya habíamos hablado de eso, Petro. Habíamos hablado que las CAR se la íbamos a entregar a los campesinos para acabar toda esa burocracia de las CAR. Entreguémosle las CAR a los campesinos que conocen el problema ahí y no el señor que está detrás de un escritorio que está hablando macumba y se está inventando técnicas que no sirven para un carajo. Entonces, cuando uno habla de este tema, que es un magazine, que es bien interesante, Ciudad Bolívar mira las estrellas. Sí que miramos las estrellas, don Samuel. Y muchas gracias por el espacio del día de hoy. Bueno, hemos llegado a la primera parte de este programa. Los esperamos en la próxima eh, sesión y hoy con la participación de Maximiliano Alzate Beltrán, en el control master Juan David Rodríguez Sierra, en la dirección general Samuel Valencia Mariulanda y producción y cámaras de Lilia Arevalo Rodríguez. Les deseamos muchas felicidades.